En un pequeño suburbio llamado Willowbrook, rodeado de frondosos bosques y tranquilos lagos, vivía la familia Carmichael. Su casa, ubicada en una cómoda zona residencial, siempre destacaba por su cuidado jardín y su acogedor ambiente. En la comunidad local, Gregory y Emma Carmichael eran muy respetados. Gregory era un arquitecto conocido por diseños que combinaban funcionalidad y elegancia. Emma enseñaba arte en la escuela local e inspiraba a los niños a desarrollar su creatividad. Juntos parecían una pareja perfecta y su hijo Jason era una parte esencial de esa imagen. Jason nació en 2005, pero su llegada a la familia Carmichael estuvo marcada por una historia trágica. Gregory y Emma habían soñado durante mucho tiempo con tener un hijo, pero numerosos intentos de concebir fueron infructuosos. Tras años de desilusiones, recurrieron a la adopción con la esperanza de que eso les trajera la alegría y las risas infantiles que tanto deseaban para su hogar. La madre biológica de Jason, una joven en circunstancias difíciles, se vio obligada a renunciar a su hijo. Sabía que no podría garantizarle un futuro seguro y estable, y con un corazón pesado, tomó la decisión de entregarlo a una familia que pudiera ofrecerle la vida que ella solo podía imaginar. Los Carmichael se convirtieron en esa familia. Desde el principio, Gregory y Emma aceptaron a Jason con un amor inmenso. Lo cuidaron como si fuera su propio hijo y se esforzaron por darle lo mejor. Emma dedicó mucho tiempo a desarrollar sus habilidades artísticas, mientras que Gregory compartía con entusiasmo sus conocimientos e intereses. Cada noche en la casa Carmichael se vivían cenas compartidas, conversaciones y juegos que fortalecían sus lazos familiares. Pero detrás de esa apariencia de felicidad se ocultaba un secreto que solo Gregory y Emma conocían. Habían decidido no contarle a Jason que había sido adoptado. Emma temía que la verdad pudiera traumatizar al niño, especialmente en sus primeros años, cuando el sentido de pertenencia y seguridad era fundamental. Gregory apoyó a su esposa, creyendo que era mejor evitar posibles problemas y permitir que su hijo creciera sintiéndose parte integral de su familia. Juntos inventaron una historia sobre cómo Jason había llegado al mundo. Decían que había nacido en su hogar, rodeado de amor, y que desde el primer día sabían que era especial. Estas narraciones se convirtieron en la base de las historias familiares que compartían en celebraciones y reuniones. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los Carmichael por ocultar la verdad, en el fondo Gregory y Emma sentían una creciente inquietud. Sabían que tarde o temprano Jason podría descubrir la verdad. Cada vez que él hacía preguntas sobre su infancia que no encajaban con la historia que le habían contado, los padres sentían un miedo paralizante. Intentaban cambiar de tema o dar respuestas evasivas, lo que solo aumentaba su tensión. Jason, a pesar de su corta edad, era un niño observador e inteligente. Notaba pequeños detalles, como sus padres evitaban hablar de sus primeros años o cómo se mostraban tensos cuando alguien preguntaba sobre su infancia. Pero, siendo aún un niño, no le daba demasiada importancia, considerándolo simplemente una peculiaridad de los adultos. En la vida de los Carmichael también había otras dificultades de las que no solían hablar. Gregory a menudo pasaba largas horas en el trabajo, intentando asegurar la estabilidad de su familia. Emma, aunque amaba su labor como maestra, a veces se sentía abrumada por sus responsabilidades. Sin embargo, ambos se esforzaban para que estos problemas no afectaran su vida familiar. Creían que el amor y la atención hacia Jason podrían compensar cualquier dificultad. La familia Carmichael era muy querida en Willowbrook. Los vecinos admiraban su unidad y amabilidad. Jason tenía muchos amigos entre los niños del lugar y su casa a menudo estaba llena de risas infantiles. Gregory y Emma se alegraban de ver cómo su hijo crecía y se desarrollaba, y se sentían orgullosos de la persona bondadosa y empática en la que se estaba convirtiendo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Emma a veces se preguntaba si habían tomado la decisión correcta al ocultar la verdad. Temía que, si Jason descubriera la verdad por accidente, eso pudiera destruir la confianza que él tenía en ellos. Pero cada vez que intentaba hablar de esto con Gregory,
Él la tranquilizaba, recordándole que habían actuado con las mejores intenciones. Así pasaron los años. Jason creció, y el secreto que guardaban sus padres permaneció oculto. Pero, como suele ocurrir con historias como esta, un día la verdad finalmente saldría a la luz. Ese día marcaría el comienzo de una serie de acontecimientos trágicos que cambiarían para siempre la vida de la familia Carmichael. Jason Carmichael creció rodeado de amor y cuidado, pero también de un aire de misterio que él mismo no podía identificar del todo. Desde una edad temprana, Jason mostró ser un niño curioso y creativo. Mientras otros niños de su edad jugaban con juguetes simples, él prefería construir complejas estructuras con bloques o pasar horas dibujando mundos imaginarios. Esta curiosidad natural era una fuente de orgullo para sus padres, Gregory y Emma, quienes se aseguraban de fomentar sus talentos. Emma, como profesora de arte, se emocionaba al ver el interés de Jason por la creatividad. Organizaba pequeños talleres en casa, donde le enseñaba técnicas de pintura y dibujo. A menudo llenaban las paredes de la sala de estar con sus obras, creando un espacio vibrante que reflejaba la imaginación de Jason. Por su parte, Gregory compartía con él sus conocimientos sobre diseño y arquitectura, mostrando cómo un simple boceto podía convertirse en un edificio real. Las tardes en la casa de los Carmichael estaban llenas de risas y conversaciones sobre sueños y posibilidades. Sin embargo, a pesar del ambiente amoroso, Jason comenzó a notar ciertas inconsistencias. En las reuniones familiares, se preguntaba por qué no había fotos de su madre embarazada o historias sobre sus primeros días de vida. Emma y Gregory evitaban estos temas o cambiaban rápidamente de conversación. Aunque Jason era joven, estas pequeñas omisiones sembraron una semilla de duda en su mente. En la escuela, Jason era un estudiante destacado. Sus maestros alababan su capacidad de concentración y su habilidad para resolver problemas de manera creativa. También tenía un círculo de amigos cercano, con quienes compartía su amor por la exploración y la aventura. A menudo organizaba expediciones imaginarias en el bosque cercano a Willowbrook, donde él y sus amigos fingían ser exploradores en busca de tesoros perdidos. Estas experiencias reforzaron su espíritu aventurero y su inclinación a cuestionar lo desconocido. Sin embargo, las preguntas sobre su pasado comenzaron a intensificarse a medida que crecía. Un día, mientras revisaba un viejo álbum de fotos familiares, se dio cuenta de que no había imágenes de él como bebé. Intrigado, le preguntó a Emma por qué faltaban esas fotos. Ella le dio una explicación vaga, diciendo que habían tenido problemas con la cámara en ese momento y que muchas fotos se habían perdido. Jason aceptó la respuesta en ese momento, pero la duda permanecía. Mientras tanto, Emma y Gregory intentaban manejar estas situaciones con cuidado. Sabían que Jason eventualmente tendría más preguntas, pero esperaban que su amor y dedicación fueran suficientes para superar cualquier obstáculo. Decidieron enfocarse en darle a Jason una infancia llena de momentos felices, con la esperanza de que estas experiencias positivas fortalecieran su relación. Las vacaciones familiares eran una de las maneras en que los Carmichael reforzaban sus lazos. Cada verano, viajaban a un lago cercano donde pasaban semanas pescando, nadando y contando historias junto a una fogata. Jason atesoraba estos momentos y a menudo los mencionaba como sus recuerdos favoritos. Sin embargo, incluso en estos momentos de felicidad, las preguntas persistían en su mente. En un día particularmente caluroso de verano, Jason encontró una caja antigua en el ático mientras buscaba materiales para un proyecto escolar. La caja estaba llena de documentos y objetos antiguos que no parecían encajar con el resto de las pertenencias familiares. Antes de que pudiera inspeccionarla más a fondo, Emma llegó y rápidamente cerró la caja, diciendo que era solo vieja basura. Aunque Jason no dijo nada en ese momento, su curiosidad creció exponencialmente. La adolescencia de Jason trajo consigo más cambios y preguntas. Su espíritu independiente comenzó a chocar con las reglas familiares y las tensiones aumentaron. Emma y Gregory,
preocupados por mantener el equilibrio, trataban de apoyar a su hijo mientras lidiaban con sus propios temores sobre el futuro. Sabían que el día en que Jason descubriera la verdad podría ser devastador, pero no estaban preparados para las consecuencias que eso podría traer. Así, Jason continuó creciendo en un entorno lleno de amor, pero también de sombras. Sus preguntas no contestadas y las inconsistencias en las historias familiares alimentaban un sentimiento de inquietud que él no podía ignorar. Aunque los Carmichael habían construido una vida aparentemente perfecta, las grietas en sus secretos comenzaban a expandirse, amenazando con desmoronar todo lo que habían creado. A medida que Jason Carmichael entraba en la adolescencia, las dudas que había acumulado durante su infancia comenzaban a transformarse en una obsesión silenciosa. Aunque amaba profundamente a sus padres y valoraba los recuerdos felices que había construido con ellos, las inconsistencias y secretos que había percibido seguían rondando su mente. Esto lo llevó a iniciar una búsqueda silenciosa de respuestas, sin compartir sus pensamientos con nadie. Todo comenzó con preguntas inocentes. Jason buscaba maneras sutiles de hablar con Emma y Gregory sobre su infancia, pero sus respuestas siempre eran vagas o cambiaban de tema. Esto no hacía más que aumentar su curiosidad. En lugar de enfrentarlos directamente, Jason decidió investigar por su cuenta. Un día, mientras exploraba el sótano en busca de materiales para un proyecto escolar, encontró una vieja caja de cartón escondida en una esquina polvorienta. Recordó haber visto esa caja antes en el ático cuando era más joven, pero esta vez decidió abrirla sin consultar a sus padres. Al quitar la tapa, descubrió una colección de documentos, fotografías y objetos personales que no había visto antes. Entre los documentos, encontró un certificado de nacimiento que no coincidía con los detalles que siempre le habían contado sobre su llegada al mundo. El nombre de su madre biológica estaba escrito en el formulario, un nombre desconocido para él, Laura Bennett. Jason sintió una mezcla de confusión y traición. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué sus padres nunca le habían hablado de ella? Junto con el certificado, también encontró una serie de cartas dirigidas a Emma y Gregory. Aunque estaban fechadas muchos años atrás, el contenido era claro. Laura había escrito a los Carmichael para agradecerles por cuidar a su hijo y desearle una vida feliz. Las palabras estaban llenas de amor y esperanza, pero también de dolor. Jason no pudo evitar imaginar el sacrificio que esta mujer había hecho al entregarlo. Jason cerró la caja rápidamente y la devolvió a su lugar original. Durante los siguientes días, apenas podía concentrarse en la escuela o en sus actividades habituales. Su mente estaba ocupada tratando de comprender la magnitud de lo que había descubierto. Decidió que necesitaba más respuestas, pero no sabía cómo enfrentarse a sus padres sin causar un conflicto mayor. Finalmente, una noche durante la cena, Jason reunió el valor para confrontarlos. Con voz temblorosa, preguntó directamente: «Mamá, papá, ¿quién es Laura Bennett?» Emma y Gregory se miraron en silencio. El color desapareció de los rostros de ambos y el ambiente en la habitación cambió de inmediato. Emma intentó responder con calma. «Jason, ¿dónde escuchaste ese nombre?» «Lo vi en unos documentos en el sótano», dijo él, sin apartar la mirada de sus padres. Gregory suspiró profundamente y dejó su tenedor sobre la mesa. Sabían que este momento podría llegar, pero nunca se habían preparado para él. Durante las horas siguientes, Emma y Gregory le contaron la verdad. Le explicaron cómo habían luchado con la infertilidad durante años antes de decidir adoptar. Le hablaron de Laura Bennett, una joven que había tomado la difícil decisión de darlo en adopción porque quería ofrecerle una vida mejor. Intentaron transmitirle que esta decisión había sido hecha desde el amor, tanto por parte de ellos como de Laura. Pero para Jason, las palabras sonaban vacías. Aunque entendía la lógica detrás de sus decisiones, no podía ignorar el sentimiento de haber sido engañado durante toda su vida. Se levantó de la mesa sin terminar su cena y se encerró en su habitación. Durante las semanas siguientes, la relación entre Jason y sus padres se volvió tensa.
Aunque Emma y Gregory intentaban acercarse a él, Jason mantenía una distancia emocional. Se sumergió en la investigación sobre su pasado, buscando más información sobre Laura Bennett. Esto lo llevó a descubrir más detalles sobre su adopción, pero también alimentó su frustración. Un día, Jason decidió que necesitaba encontrar a Laura. Sin decir nada a sus padres, comenzó a buscar pistas que pudieran llevarlo a ella. Sabía que esta búsqueda podría causar aún más tensión en su familia, pero sentía que era algo que necesitaba hacer para entender realmente quién era. El descubrimiento de Jason marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de preguntas y retos que desafiarían no solo su relación con sus padres, sino también su propia identidad. Aunque no lo sabía en ese momento, su decisión de buscar la verdad tendría consecuencias que cambiarían su vida y la de su familia para siempre. La búsqueda de Jason por Laura Banner lo llevó a un viaje inesperado de autodescubrimiento y confrontación. Determinado a conocer a la mujer que lo había traído al mundo, pasó semanas recolectando información. Utilizó redes sociales, registros públicos y cualquier pista que pudiera encontrar en los documentos de la vieja caja. Finalmente, encontró una dirección que creía pertenecer a Laura en un pequeño pueblo a varios cientos de kilómetros de Willowbrook. Sin decir nada a sus padres, Jason preparó un plan. Usó sus ahorros para comprar un boleto de autobús y, un sábado por la mañana, salió de casa con la excusa de pasar el día con amigos. El viaje fue largo y silencioso, y durante cada minuto Jason reflexionó sobre lo que podría decirle a Laura. Tenía miedo de su reacción, pero también sentía una urgente necesidad de respuestas. Al llegar al pueblo, Jason encontró la dirección sin mucha dificultad. Era una casa modesta con un jardín bien cuidado. Los nervios lo invadieron mientras subía los escalones del porche. Respiró profundamente antes de tocar la puerta. Después de unos momentos que parecieron eternos, una mujer abrió. Era Laura. Laura Banner era una mujer de mediana edad, con ojos cansados pero amables. Al ver a Jason, sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y emoción. Antes de que pudiera decir algo, él habló. Hola, ¿eres Laura Banner? Soy Jason. Laura llevó una mano a su boca, tratando de contener las lágrimas. Sin decir una palabra, lo invitó a entrar. Una vez dentro, ambos se sentaron en la sala. El silencio inicial fue interrumpido por la voz temblorosa de Laura. Siempre supe que este día podría llegar. Pero nunca supe si estaría lista. Jason le explicó cómo había descubierto su existencia y por qué sintió la necesidad de encontrarla. Laura escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Luego, comenzó a contarle su historia, cómo había sido una joven en circunstancias difíciles, sin apoyo familiar y con recursos limitados. Decidió darlo en adopción porque quería que tuviera una vida mejor, una vida que ella no podía ofrecerle en ese momento. Mientras Laura hablaba, Jason sintió una mezcla de emoción y alivio. Aunque todavía estaba procesando lo que había descubierto, comenzó a entender las razones detrás de las decisiones de Laura. Ella sacó un álbum de fotos y le mostró imágenes de cuando estaba embarazada, así como cartas que nunca se atrevió a enviar a los Carmichael después de la adopción. Era evidente que Laura había pensado en Jason todos los días de su vida. La reunión duró horas. Hablaron sobre sus vidas, sus sueños y las preguntas que ambos habían llevado consigo durante tantos años. Laura le preguntó por Emma y Gregory, queriendo saber si habían sido buenos padres. Jason, a pesar de su reciente conflicto con ellos, reconoció que lo habían amado y cuidado lo mejor que podían. Esto pareció consolar a Laura, quien sonrió a través de las lágrimas. Al final del día, Laura acompañó a Jason hasta la estación de autobuses. Antes de que se despidieran, ella le dio un sobre lleno de fotos y cartas que había guardado durante años. Jason la abrazó, sintiendo una conexión que nunca había experimentado antes. Aunque sabía que esta reunión no respondería a todas sus preguntas, también entendía que había sido un paso importante en su viaje personal.
De vuelta en Willowbrook, Jason enfrentó una nueva realidad. Sabía que necesitaba hablar con Emma y Gregory sobre lo que había hecho. Cuando regresó a casa, sus padres lo esperaban, visiblemente preocupados por su ausencia. Jason, por primera vez en semanas, se sentó con ellos y compartió todo lo que había pasado. Les habló de Laura, de su historia y de cómo la reunión lo había ayudado a entender parte de su pasado. Emma lloró mientras lo escuchaba y Gregory permaneció en silencio, procesando la información. Aunque el camino hacia la reconciliación no sería fácil, Jason sintió que esta honestidad era un nuevo comienzo para su familia. Por primera vez, sintió que las piezas de su vida comenzaban a encajar y aunque el futuro era incierto, estaba listo para enfrentarlo con una renovada sensación de identidad y pertenencia. Tras su reunión con Laura Banner y la conversación sincera con sus padres, Jason Carmichael se encontraba en un punto de inflexión. Aunque muchas preguntas habían sido respondidas, otras seguían rondando su mente. Sin embargo, algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una sensación de claridad y dirección. Había comprendido que su identidad no dependía solo de su origen, sino también de las decisiones que eligiera tomar en adelante. Los días que siguieron estuvieron marcados por una calma tensa en el hogar de los Carmichael. Emma y Gregory hicieron todo lo posible por darle espacio a Jason, permitiéndole procesar lo que había aprendido. Al mismo tiempo, también trataron de abrirse más a él, compartiendo historias de su lucha por formar una familia y los miedos que los habían llevado a ocultar la verdad durante tantos años. Jason escuchó con paciencia, y aunque no todo se resolvió de inmediato, la comunicación mejoró significativamente. Un fin de semana, Jason sugirió algo que sorprendió a sus padres, ¿y si invitamos a Laura a cenar? Emma y Gregory intercambiaron miradas de sorpresa, pero finalmente asintieron. Aunque la idea los llenaba de nervios, también veían en ello una oportunidad para cerrar el círculo y comenzar a sanar como familia extendida. Jason llamó a Laura y le explicó su propuesta. Ella, aunque también nerviosa, aceptó con entusiasmo. La noche de la cena, la casa de los Carmichael estaba impecable. Emma preparó un plato especial y Gregory arregló la mesa con un cuidado poco habitual. Cuando Laura llegó, el ambiente era inicialmente tenso, pero poco a poco, la conversación fluyó. Hablaron de sus experiencias, compartieron recuerdos y, más importante, comenzaron a construir un puente entre sus mundos. Esa noche marcó el comienzo de una nueva etapa. Laura no se convirtió en una figura constante en la vida de Jason, pero ambos acordaron mantener el contacto. Para Jason, era suficiente saber que podía acudir a ella si lo necesitaba. Para Laura, era un alivio ver que su hijo había crecido rodeado de amor y cuidado, a pesar de las dificultades. Con el tiempo, Jason también comenzó a explorar más a fondo sus propios sueños y pasiones. Inspirado por la dedicación de Laura y el apoyo de Emma y Gregory, decidió seguir una carrera en psicología. Quería ayudar a otros que, como él, habían enfrentado dudas sobre su identidad y sentido de pertenencia. El proceso de sanación de los Carmichael no fue rápido ni fácil, pero cada paso los acercó más. Aprendieron a aceptar los errores del pasado y a valorar las lecciones que esos errores les habían enseñado. Emma, en particular, encontró consuelo en la idea de que su decisión de ocultar la verdad, aunque imperfecta, había nacido del amor. Gregory, por su parte, se sintió orgulloso de la madurez de Jason y de cómo había manejado una situación tan compleja. Con el tiempo, la vida en Willowbrook volvió a una apariencia de normalidad, pero para los Carmichael, todo había cambiado. La casa, que una vez estuvo llena de secretos no dichos, ahora resonaba con conversaciones abiertas y sinceras. Jason había encontrado un equilibrio entre su pasado y su presente, aceptando que ambos eran partes esenciales de su historia. En su último año de preparatoria, Jason escribió un ensayo titulado Las piezas de mi vida, en el que relató su experiencia de descubrir la verdad sobre su origen y cómo eso había moldeado su perspectiva. El ensayo no solo impresionó a sus maestros, sino que también le valió una beca para la universidad de sus sueños.
El día de su graduación, Emma, Gregory y Laura estuvieron allí para apoyarlo. Ver a las 3 personas que habían influido tanto en su vida reunidas fue un momento de profunda emoción para Jason. Entendió que, aunque su camino había estado lleno de desafíos, también había sido rico en amor y crecimiento. Mientras se preparaba para su próximo capítulo, Jason reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Sabía que todavía habría obstáculos por superar, pero también sentía una renovada confianza en su capacidad para enfrentarlos. Su historia no había terminado, apenas estaba comenzando.